Muchas gracias, doctor Roberto Pazzi. Buenos días, gusto en verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Bienvenido. Buenos días, don Stalin Pombeda, don Astolfo Cornejo, miembros de esta prestigiosa radio Atalaya. Muy buenos días, conciudadanos que ven y escuchan la radio. Vamos a abordar en este diálogo un tema que realmente ha concitado el interés y está relacionado a la decisión que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa respecto a fusionar algunos ministerios y también algunas subsecretarías. Todo esto en la línea de la reducción del tamaño del Estado. Y lo que quiero abordar con usted, toda vez que usted ha tenido una inversión importantísima en su trayectoria como educador en los distintos niveles del sistema educativo en el país, el doctor Roberto Palle, y por lo tanto puede tener una visión más amplia, estructural, en lo que se refiere a preguntarse en qué aporta qué oportunidad podría tener el sistema educativo en el país con este tipo de fusión, porque hoy lo que nos queda o lo que estamos mirando es que nos queda un superministerio que hoy agruparía competencias de áreas de cultura, patrimonio, deporte y educación superior. Y luego uno dice, si como estaba antes el ministerio no tenía una correspondencia real a lo que nosotros consideramos como sistema educativo, eficiente, oportuno, de calidad y con calidez. Hoy, con estas nuevas competencias adscritas a este ministerio, ¿podrá el ministerio responder a estos requerimientos, atender estas nuevas regulaciones o estas nuevas competencias? Buenos días y bienvenido. Muy interesante su punto de vista y la reflexión que efectúa. Pero antes de dar contestación directa, yo quiero manifestarme que nuestro país realmente a veces parecería que fuera ingobernable. Y digo que parecería porque tengo esperanza de que se llegue a recomponer su dermis social. Tengo esperanza de que la corrupción, la vagancia, la inoperancia salga de la administración pública. No hay sombrero que les ciña ni zapato que les calce a los ciudadanos. Nos hemos venido quejando por años que tenemos una burocracia abultada, que tenemos exceso de servidores públicos. Y ahora que se toman medidas necesarias para bajar ese abultamiento de burocracia, y digo abultamiento porque hay burocracia exagerada, y usted lo pone como ejemplo al Ministerio de Educación, que efectivamente sostengo que tiene una burocracia exagerada, no de profesores, sí de administrativo. El Ministerio de Educación se creó en 1884 como el Ministerio de Instrucción Pública en el gobierno de José María Plácido Camacho. Y durante todo el tiempo de creación se vino cambiando de denominaciones y de funciones a este ministerio, hasta que se le agregó al ministerio, a la parte de educación, la cultura y el deporte. Y siempre fue Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Sí, Eso lo correcto. manejaba. Viene el año 2007 cuando hay el boom de la inversión, cuando hay la danza de los millones, cuando hay la proliferación de ministerios, más que por necesidad, era por creación de cargos de alto nivel con sueldos altos para poder incluir a los comprometidos con la revolución ciudadana. En todo caso, eso fue en el 2007 cuando ya definitivamente se dividieron Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Deporte. Pero dése cuenta que en 1995, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando yo ejercí la primera ocasión al Ministerio de Educación, era Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Tenía todas esas facultades al interior. Se manejaba con un ministro, con cuatro subsecretarios, el subsecretario administrativo general, subsecretario de Educación, subsecretario de Cultura y uno que tenía rango de subsecretario, pero era la Dirección Nacional de Deportes. No más. Era Y suficiente, cada subsecretaría, era suficiente en lo administrativo. suficiente, y cada subsecretaría tenía unas cuatro o cinco direcciones nacionales. Cada provincia tenía una dirección provincial.
de educación o de cultura. Pero ahora, ya desde 2007, se maneja el Ministerio de Educación con un ministro, dos viceministros o tres viceministros, como ocho subsecretarios, como 15 subsecretarías, como en cada provincia hay los distritos, ocho o nueve subsecretarías generales allí en Quito, 15 direcciones, de cuatro a ocho distritos, igualmente los zonales. Se crearon más de 1.200 cargos burocráticos en ese año. Cuando yo asumí la segunda ocasión el ministerio en el 2004, era Ministerio de Educación y Cultura. Ya se había excindido deporte. Correcto. Cuando en el 2007 la Revolución Ciudadana exinde Educación, Cultura y Deporte, luego en el gobierno de Lenín Moreno, el deporte regresa a educación. Hasta después, nuevamente en el gobierno de Guillermo Lazo, se separa al deporte de la educación. No es que porque haya un ministerio se puede atender mejor un área. Suficiente con una subsecretaría, con alguien encargado, capacitado y que trabaje, porque eso es lo principal, que trabaje. Y considero que la división o la excisión o la agrupación, perdón, la agrupación que está haciendo el actual gobierno, devolver la cultura y el deporte, bien puede manejarse con un ministro, un viceministro que apoye directamente al ministro, no que un viceministro para cada, un viceministro que apoye directamente al ministro, subsecretario de acuerdo al área, subsecretario de deporte, subsecretario de educación, subsecretario general administrativo. Y cada subsecretaría tener las direcciones necesarias, no que se inventan las que se inventan. Hay una subsecretaría, creo, del buen vivir, imagínense, no hay subsecretaría de educación particular, pero hay una subsecretaría del buen vivir que sirve para implementar todas esas ideas o la ideología progres, woke. El progresismo de derecho que se implementó en ese país. Exactamente, el progres, genérica, woke, todo eso se dedica a implementar, no saben ya ni qué hacer. En todo caso, estoy de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno A actual, ver, entonces usted cree que eso debería, perdón, siga, siga. pero la educación superior debería tomarse en consideración de otra manera. Eso es lo que le iba a preguntar, por qué meterla ahí? Ya, la educación superior o CENESID, que también es una instancia creada por el gobierno, porque la Constitución solamente tiene dos instituciones, que son el CASES y el CEGE. El CEGE es la Sí, Secretaría Nacional de Educación y el CASES es el de la evaluación. así es. El CES es solamente el grupo, el cuerpo colegiado. Todo la Secretaría Técnica le hacía CENESID. Entonces, la parte técnica que corresponde al apoyo al CES, eso debería incluirse en el CES con toda esa secretaría técnica, con los analistas. Esas Por funciones supuesto. pasarlas al CES con personal y todo. Y las otras funciones de registro de títulos, de investigación, de becas, que lo maneja el Ministerio de Educación. Asimismo, parte con otra subsecretaría, no con viceministros, nada, otra subsecretaría suficiente. A ver, Porque la pero una ¿por es qué se netamente creó antes administrativa y la otra sí es técnica. técnica? Pero ¿por qué se creó antes el CESE, el CEACE? A ¿Por qué ver, se creó? Porque creo que antes estaba vinculado a otra estructura, que era la del ministerio propiamente dicho. no, nunca estuvo vinculada al ministerio. Estuvo siempre independiente, tenían varios nombres que era la que manejaba la educación superior. Y eso se mantiene. En la Constitución dice que existirán dos instituciones que manejen la educación superior. Una que regule, que controle las políticas, que ahora la denominación de la institución es el Consejo Nacional de Educación, y la otra que garantice la calidad de educación, ese es el CASES. Siempre han existido. Antes Ok. eran unidas las funciones, fueron separadas en la última constitución. Pero como el ministerio del presidente Correa quería manejar la educación particular por encima de la constitución, quiso crear el Ministerio de Educación Superior, como lo existe en Cuba, Venezuela y otras instituciones y otros países. Pero la Asamblea no le permitió. Entonces, administrativamente creó la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología Eso. para que sea un elemento coordinador entre el sistema de educación superior y el gobierno. Nada más.
pero le dio atribuciones más allá. Tal es así que el CES quedó más o menos como una entidad, un cuerpo colegiado sin personal técnico, porque todo el personal técnico de la Secretaría Técnica se la daba el Cerecit para que pueda ser manejada por el gobierno. Correcto. Y ahora que está bajo la competencia del Ministerio de Educación, la educación superior, ¿qué va a pasar? Bueno, eso tenemos que ver cómo lo implementan, porque también Claro, se debe porque, tener mucho cuidado y poner a personas capaces y que no tengan su vinculación ideológica, porque hace porque mucho eso es lo tiempo que va a atrás, ocurrir, ¿no? Que a ese nivel no se nombran a quienes están haciendo la regulación y el control por capacidad, sino por la dedocracia, no por los méritos. así es. Y eso tenemos que cuidarnos, Pero porque cómo nos cuidamos cuando toma una decisión, presidente, dice, ve, tú vas aquí al CES, tú vas acá? bueno, Eso es el problema. siquiera nos queda el derecho de comentarlo y decir está mal, aunque no sea considerado. Pero sí debería tener en cuenta porque a veces se critica al presidente que nombra personas que no tienen las competencias en determinadas áreas. Correcto. ¿Y por qué esto no es una oportunidad para crear un proyecto país sobre qué educación tenemos? Y Es antes, como que usted planteaba en algún momento, qué país queremos. Y de ahí definir qué educación debemos tener. así debería ser entendido Stalin. Esto debería ser entendido como una oportunidad, primero para reducir la burocracia, segundo Correcto. para darle el rumbo que necesitamos como país, pero no nombrar ni aumentar la burocracia que se identifica con los progres genéricos woke, porque eso, el Ministerio de Educación está plagada de esa ideología. Bueno, pero eso ha En mi tiempo, impactado a la calidad de educación y también al comportamiento social, el tejido social educativo, desde los estudiantes, profesores y administradores, pues todo está contaminado por esa filosofía de progresismo de derecho. Entonces hoy no puedes tú dejar de año a un estudiante, hoy no puedes, ¿cómo es?, disciplinar al estudiante, en fin, hoy no puedes hacer nada de lo que antes se hacía para tener una formación adecuada, de calidad para el estudiante. eso es verdad. Yo he venido sosteniendo que el Ministerio de Educación en su gestión está anquilosado, está repleto de funcionarios woke, genéricos, progresistas. Las pruebas ser bachiller del INEVAL de los 2 últimos años demuestran que los bachilleres no llegan al puntaje mínimo de conocimientos básicos en nuestro país. Bueno, y es un estándar latinoamericano, pero no nos tenemos que conformar. La disciplina en los colegios no puede ser dirigida por los rectores, por los colegios, por los inspectores, por los profesores, porque los alumnos hasta les pegan a los profesores por las amenazas de Claro, muerte los amenazan, pues. y no se los puede excluir que vayan al ministerio para que los busquen en otro colegio, porque los derechos de la educación son sagrados. No, señor. Tiene derecho, pero también necesita observar obligaciones y deberes, que es el comportamiento, las calificaciones. Pero en todo caso, este momento debe ser tomado por las autoridades como una oportunidad. Ya en el tiempo mío, el ministerio estaba tomado también por la guerra de ideas y era lleno de mepedistas, era lleno de la UNE. Ellos manejaban los mandos intermedios para abajo, que no se los podía sacar. Ahora, legalmente, si se suprime una partida, ya no tienen necesidad de que la persona siga ahí. Y me imagino que las partidas que deben ser suprimidas no deben ser las que realmente se necesitan, sino aquellos que luego de un estudio, de un análisis, se den cuenta que sean pipones que están ahí A ver, sin pero trabajar y doctor, sin rendir. ¿qué ha dicho la ministra respecto a este tema? Que también es una oportunidad para sustituir en esa partida a jóvenes, bachilleres que puedan ser profesores, pero ¿qué calidad de bachiller tenemos en este país? Yo creo que antes habían los normales, ¿no? Donde se formaban para profesores con esa vocación. Bueno, y luego ahora un bachiller, ¿con qué formación va a ir a ser catedrático, maestro de una escuela o de un colegio? Yo pienso que el bachiller no tiene competencia de docente. Correcto, La de ministra se ha acuerdo. ufanado de que está incluyendo algunos miles de bachilleres, lo cual no estoy de acuerdo. Dele aunque sea un curso de 6 meses, de un año, para que los capaciten.
No es que ya han venido desempeñando las funciones, pero el hecho de que hayan venido desempeñando mal las funciones no significa que tengan la capacidad de ser el maestro. Y usted ha manifestado algo muy válido. Los normales que existían anteriormente era la base de los profesores para educación inicial y básica. Ellos salían con espíritu de bachiller y no estudiaban tanto porque los normales eran como un bachillerato que se hacía, que no se hacía en ciencias, sino lo especializaban Era una en especialización. educación Así es. básica. Y esos eran los mejores profesores que teníamos como en el país. En todo caso, he escuchado a la ministra luego de los escándalos que han existido con el suicidio de un chico en Guayaquil, con la agresión de una chica en Quito, con los disparos en un colegio en Quito, con el bullying que se lo hace, que va a regresar la facultad de disciplina a los colegios. Ojalá, ojalá no sea muy tarde, Que va, pero que sí es una asignatura de disciplina. debería empezar por eliminar esa famosa subsecretaría de Buen Vivir que lo que hace es estar pensando cómo inserta en el sistema de educación la ideología de género y la ideología Sí, woke. No es ahora, más. ahora, doctor, pero se aprobó, entiendo, y todavía no se aplica, la incorporación en la malla curricular de las materias de asignatura de ética, lógica, cívica, lugar natal, estas que nosotros estudiábamos, ¿no? Que nos daba prácticamente la construcción de un perfil y una conducta para actuar dentro de la sociedad con ese tipo de valores, ¿no? Pero hasta ahora no lo tenemos, desapareció y es tan difícil reincorporar. Mire, hace 3 años la Asamblea Nacional aprobó una ley para que se incorpore esto y el ministerio no lo había hecho. Luego, hace año y medio, o hace 2 años, se volvió a aprobar otra ley y no Otra. lo había hecho. La ministra Kramer, con buen criterio, dispuso que se hagan los estudios y se hagan los planes para que se incorporen. Luego la ministra María Brown también pensaba incorporarla, pero no se lo incorporaba porque los mandos de abajo, me imagino que no acatan las disposiciones y ellos tienen su propio libreto. La actual ministra ya dispuso que se incorporen y en los planes y programas de estudios de la costa tenemos incorporadas áreas como son educación, matemática financiera, cívica, ética. Y esta debería ser incorporada de manera gradual para ir enseñando en todos los cursos, no solamente como una materia específica una vez a la semana, como sea, sino de manera transversal, que en todo el pensum se encuentren principios de cívica, de ética, de moral, de buenas costumbres, porque eso es lo que falta en el Ecuador. Mientras el ministerio solamente vea la parte cognitiva y no vea esta parte formativa de cívica, ética, moral, buenas costumbres, la ciudadanía va a ser inculta, no vamos a tener un posicionamiento de cultura como país y peor, vamos a tener acceso a la cultura con los sistemas fracasados. Correcto, pero lo que pasa, doctor, es que estas generaciones de estudiantes secundarios, graduados que van a la universidad, en su gran mayoría están seducidos, ¿no? Por la cultura del narcotráfico, de la violencia y de la delincuencia. Quieren pertenecer a bandas criminales, quieren ser los capos, quieren ser gatilleros, quieren ser miembros de estas bandas. Y esto se ha vuelto aspiracional, lo cual conspira significativamente para la formación de valores, en valores dentro de la educación. Esto no significa que esté diciendo que hay que dejar de hacerlo, que hay que insistir, pero este es el escenario en que nos encontramos. Y luego uno se pregunta, ¿la sociedad ha diseñado un modelo que tenga correspondencia en la formación cognitiva del ciudadano sobre la demanda de un mercado laboral para que tenga un poco la seguridad que cuando sale con su título intermedio o universitario pueda tener acceso a una plaza de trabajo porque la planificación del desarrollo productivo del país así lo demanda? Y eso implica una formación en la malla curricular para ese tipo de especialidades. ¿No está mirado así el país? Vea, fue lamentable para mí observar un video de unas noticias de televisión donde entrevistaban a 3 menores de 12 años, 13 años, de algún colegio público. Y le preguntaban que qué querían ser de grandes, qué querían trabajar.
Entonces decían que querían ser narcotraficantes. Es aspiracional, Los tres. ¿Y por qué? Porque se gana bastante dinero y no se trabaja mucho. Ya, correcto. esa es la ideología de la vagancia, esa es la generación, los genéricos, los woke que están queriendo trabajar menos, ganar más. Todo te tiene que dar el Estado, tú no tienes que esforzarte. Así es todo He hoy. estado paternalista toda la vida, pero Cuando yo fui la segunda ocasión ministro de Educación, hice una solicitud directa como ministro con todos los departamentos, todos los subsecretarios, al ente regulador de los programas de televisión para que suspendan o no permitan la transmisión de programas de narcotráfico, porque eso era una apología al narcotráfico. es la Se inventa inventa que se difunde. Valparaíso, la reina de ni sé La cuánto, reina del el rey sur, el de ni señor sé- de los cielos, todo. todos esos les abren la mentalidad del mal a estos chicos y todos se obnubilan al ver la clase de vida de esta gente. Y eso les ha hecho daño. Allí en medio hicieron horarios para determinadas películas 3X, pero estas de narcotráfico eran novelas que pasaban en horas claves y clásicas, ¿no? En todo caso, eso ha hecho mucho daño. Ahora, el padre de familia ha perdido su dimensión de padre, ha rescindido su labor de padre a las escuelas y los colegios, y eso no puede ser así. Los profesores son ayudantes de los padres de familia, pero donde aprenden primigeniamente la moral, la buena costumbre, ética, es en el hogar. El hogar, así es. Ya lo dijo este guerrillero que después fue presidente de Uruguay, Pepe Mujica, Mujica, que nos fue hace poco. No pidas al colegio ni al profesor que te haga lo que no tienes en casa. Al colegio van para aprender matemática, física, química, lengua, literatura, arte. En casa aprenden valores, respeto, ética, moral. Para eso son los padres. Pero ahora los padres tienen miedo poner en orden a los hijos. Los hijos mandan a los padres. ¿Cuántos casos se ven en los colegios que los padres van a llorar que por favor pongan en orden al hijo? Pero dice, son ustedes los que tienen que poner orden. Y hay estudiantes que con motivo de la agresión de esa chica en las escalinatas de un colegio, le decían, oye, pueden tener consecuencias penales. No, dice, nosotros somos jóvenes. Y a los jóvenes no pueden hacer nada porque tenemos todos los derechos. La ley nos defiende. Y si algo pasa y si los padres nos quieren reprender, nosotros los podemos demandar a nuestros padres y los meten hasta preso. Esa es la mentalidad de la juventud, porque está dañado, vuelvo y repito, lo peor que tenemos nosotros, además de de esta corrupción, es la que genera los progres, los genéricos woke. muy bien, doctor. Es un esfuerzo de síntesis y yo creo que la medida, como usted lo ha analizado, va en la vía correcta, pero debe de implementarse, ¿no? Una profunda reforma estructural a nivel de la educación en el país, a los dos niveles, educación superior, intermedia y todo esto, fiscal pública y privada. Están puestos los organismos de control, de regulación y todas estas cosas, pero el tema es la calidad de la educación.